Hola, ¿qué tal, mis gamers? Hace una semanita empecé a mirar el universo de Axie Infinity. Digo universo porque, como están viendo en pantalla, ya no es solamente un juego. Cuando yo lo jugaba en antaño, Axie Classic era un solo juego y en el que mucha gente hizo dinero en su momento, y me preguntaba si todavía era rentable y si todavía valía la pena jugar Axie Infinity, si habían logrado aquellos objetivos que tenía planteado Sky Mavi sobre no solamente tener un Axie, sino un universo en sí en torno a la red de Ronin. Y veo de hecho que sí, que lo han logrado. Como ven acá ya está el Classic, el Origin, que sí, Origin sí llegué a jugar antes de separarme un poco de este mundo. Ok, ya salió Homeland definitivamente, y hay otros tipos de juegos acá. Yo he ido probando algunos, pero algunos son solamente móvil, otros son web, o sea, hay diferentes plataformas que usted puede aquí experimentar. Algunos son una beta, no están ya lanzados del todo, pero tendrán sus propias monedas y demás, todo sobre la red de Ronin. Pero vamos a centrarnos un poco en lo que a Axie original, digamos a Sky Mavi, Origin, Classic, Homeland se refiere, si es rentable o no a día de hoy y qué novedades nos podemos encontrar por acá, ¿no? Entonces, lo primerito, acá me dirijo al Marketplace de Axie, que ya no solamente de Axie, ya hay muchas cosas acá, pero vamos a centrarnos en el Marketplace de Axie. Yo quiero empezar a jugar Axie. Ojo, se puede jugar Axie sin invertir ni siquiera un centavo. Se puede jugar con los Axie Starter, pero por supuesto estos no te van a dar recompensa monetaria, por lo cual puedes jugarlo como juego. Pero si quieres ganar dinero, necesitas invertir dinero, una inversión inicial, que hoy en día, y es lo que les vengo aquí a mostrar en el mercado, es muchísimo menos de lo que se necesitaba hace un tiempo atrás. Hoy en día el precio mínimo de un Axie es de $2.75, por supuesto en Ethereum, pero $2.75 al cambio. Acá lo vamos viendo, hay muchos Axies con ese precio. Claro, usted va eligiendo Axies que estén un poquito más en el meta y van costando un poquito más caro. Axies originales, Axies japoneses, ya esos son otro tipo de cosas y de colección. Pero para usted jugar necesita 3 Axies. Me refiero para jugar y ganar dinero, ¿no? Las formas que hay de ganar dinero. Vamos a suponer que no compre un Axie de tipo lo mínimo que puede encontrar de precio, porque ya está buscando una combinación de cartas exacta que usted quiere. Bueno, le pueden costar $5, $6, $10 como mucho. Quizás un Axie, digamos que con $30 te armas ahora mismo un equipo que no es perfecto, pero sí un 70% meta, y usted puede subir en el ranking perfectamente. Yo, por ejemplo, ya estoy en un nivel de ranking en el que puedo ganar SLP. Acá, como puede verlo, estoy en Oso 3, por ejemplo, y Oso 3, si ya se fija acá, Oso 3 ya gana SLP. Y esto con mi equipo, que es un equipo totalmente que tenía aquí desde hace tiempo. Un equipo bastante random, nada especial que he creado buscando las mejores combinaciones. No. Son Axies. La planta esta de acá sí la compré, de hecho, en $2 y algo. Lo compré ahora cuando regresé al juego, $2 y algo. Los demás los tenía. Y con eso ya estoy entrando en una posición, digamos, que se puede ganar dinero. Además, con esta posición, ahora mismo, por ejemplo, de Oso 3, si vamos al ranking, que no es muy bueno, ok, estoy en el 20,000. Quiere decir que ya estoy entrando, si fuera la temporada anterior, entre 20,000, 30,000, y por supuesto que eso se puede mejorar mucho más aún, y estaría ganando pues algo, aunque sea muy pequeño, de AXS al terminar la temporada. Si bajas del 20,000, pues vas ganando más, y entre más te acerques en el ranking, ganas más. ¿Qué quiere decir? Que claro, entre mejor sea la inversión inicial de usted y te busques un equipito un poquito mejor, ya le digo que ronde por lo menos entre los 20 $30, usted se va a meter probablemente por debajo del 10,000, y sabrá Dios, porque con un equipo bastante bien conformado ya usted puede llegar a alcanzar acá unos premios un poquitico más jugosos, ¿no? Y esto pues es el primer mecanismo de ganar que vemos acá en el juego, el ranking. En la temporada, ahora estamos en una fuera de temporada, no van a dar AXS en el resultado de esta temporada, solamente algunos amuletos de cara a la siguiente temporada, la temporada 10 y demás. Pero en las temporadas oficiales sí hay premios de XS. Además, igual sí se puede ganar SLP. Ya entre más sube en el ranking, que va igual relacionado con la calidad de su equipo, porque este juego, si ciertamente tiene alguna estrategia, tiene mucho también de que tu equipo esté bien conformado. La estrategia yo la diría que está más a la hora de formar el equipo que luego a la hora de jugarla. A la hora de jugar es hasta cierto punto aleatorio, ¿no? Pero bueno, ya en un ranking elevado se gana bastante SLP, y entre más así tenga, pues más estamina, más SLP, opción de ganar SLP
tiene diario. Eso es por la parte del juego y de Origins. Ahora, si volvemos al Marketplace, ok, hay algo acá que introdujo Axie Infinity que es el Bounty Board. Bien, y es haciendo misiones diarias. De esto les tengo un video totalmente dedicado a esto, pero haciendo solamente algunas misiones diarias como ganar una batalla en Classic, ganar una batalla en Origin. Luego en el Premier Board también hay otro tipo de misiones que vienen siendo por la misma óptica. Algunas las puede hacer, algunas no. Bien, y usted se va llevando a la semana aproximadamente medio XS, que estaríamos hablando al precio actual en que grabo este video de $2.50 o algo así. Entonces ya vamos ganando algo por el juego en SLP, vamos ganando algo al final de la temporada. Tenemos el board semanal que nos va a dar entre las dos boards, les digo, cumpliendo con estas tareas básicas y sencillas, incluso sin abrir este punch de acá que va a ser muy difícil de hacer, así como algunas tareas de Premier Board, pero aún así usted se puede ir con 0.5, 0.6 AXS a la semana. La primera semana quizás no tanto, será unos 0.2 porque necesita terminar una primera semana para poder acumular los 600 puntos y desbloquear el Premier Board con un ticket en la siguiente semana. Bien, pero ya a partir de la segunda semana empieza a acumular el premio de los dos board que viene siendo, le digo, medio XS. Ahora, si usted no quiere invertir absolutamente nada, ya, pero si quiere ganar, también lo puede hacer. Entre al Discord de Axie Infinity, al Discord oficial, y hay canales buscando becas, o sea, personas que en vez de 3 tienen 1000 Axies y que dan becas con equipos meta a jugadores a 1% de división. Digamos, yo te presto estos 3 Axies, tú juegas y la mitad de la ganancia, o sea, para ti la mitad para mí, 40% para ti, 50% para mí, como sea que el dueño haga la partición y usted esté de acuerdo con eso. Entonces, ¿se puede comenzar sin invertir? Sí. Si usted se puede crear su propio equipo, pues creo que siempre va a ser mejor. Que si esto es una forma de vida, voy a dejar mi trabajo para jugar así bien. No. Aquí no estamos diciendo eso. Aquí estamos diciendo que usted puede jugar Axie Infinity. Si te gusta el juego, a mí en mi opinión me parece divertido y ganar algo en el proceso. Para ahora, y probablemente una de las mejores opciones que hace hoy día Axie Infinity bastante rentable es Homeland. Ok, ya por fin finalmente salió Homeland. Homeland tiene una mecánica, si usted ya quiere invertir en una LAN, estaquearla y demás, pero si usted no quiere tampoco invertir, porque una LAN si no vale $3, una LAN actualmente al precio mínimo viene siendo $300, es de la LAN más malita, por decirlo así, la Sabana. Pero lo que pasa es que Axie Infinity creó las delegaciones. ¿Qué son las delegaciones? Bueno, pues es un mecanismo oficial que crearon donde los dueños de LAN ponen las LAN a disposición de que jugadores que no tienen LAN la jueguen a cambio de una partición de los beneficios. Vamos a suponer, esta LAN de acá la están dando 60% para el que la juegue, 40% para el dueño. ¿Cuánto? 0.6 AXS diario y 0.4 para el dueño. Esto viene siendo en 2 días, ya son más de $5 solamente atendiendo estas tierras que están acá. Son bastantes. Luego les voy a hacer un video específicamente sobre la delegación, cuál se hace más recomendable de comenzar, sobre todo porque la LAN es un tantico, no es difícil, pero es un poquito abrumador al principio, y entre más tengas, más tiempo si vas a necesitar para poder atenderla. Pero la LAN tiene mecanismos incluso internos, el Moonfall, que es como una rifa diaria. Acá les muestro, yo tengo de hecho LAN delegada, yo no tengo LAN propia, pero estoy jugando LANs de otra persona y los ingresos se ven al diario, ¿ven? Y como pueden ver, ya yo extraje 2.5 AXS, hoy extraje 0.4 AXS y estamos hablando aquí de 2.5 AXS, son unos $13, 0.4 unos $2 más, son $15 en una semana que llevo jugando la LAN. Ya he hecho unos $15. ¿Cómo? Bueno, primeramente por los ingresos que usted puede obtener aquí normalmente, y la segunda por el Lucky Draw, o sea, este sorteo diariamente que se hacen en las LAN, en el que si usted tiene suerte, yo al segundo día me saqué el premio este de acá, y como es a la mitad con el dueño, pues $13 para mí, $13 para el dueño. Pero creo que son mecanismos, cositas que hay hoy en día que usted sin invertir, porque yo no tengo LAN, puede ganar dinero. Y ahora vamos a suponer que yo quiero empezar, no tengo dinero en lo absoluto, no tengo Axis, me pongo a jugar una LAN delegada por un dueño, me saco este premio o no me saco el premio, voy ganando dinero normalmente jugando la LAN, y con esos $10-15 voy y me compro entonces 3 Axis y comienzo entonces en los otros juegos, en el Bounty Board, en Classic, en Origin, y comienzo ahí a generar estos ingresos que yo no diría pasivos porque hay que jugar, definitivamente no son pasivos, son ingresos
por jugar, por divertirse, si el juego te gusta y te divierte. A mí realmente sí, siempre me ha gustado el universo de Axie Infinity, me gustó Classic, me gustó un poquito menos Origin porque creo que perdió un poquitico de estrategia, y ahora Homeland me parece bastante bien como mecánica de farmeo y demás. Consume, si les digo, un poquito más tiempo que Origin y que Classic. Hay que estar un poquitico más atento a la LAN. Lo que no es como estar aquí 24/24, sino que pones las distintas cosas a hacer y puedes entrar cada cierto tiempo, revisar. Por ejemplo, aquí ya ahora mismo tengo esto detenido porque no tengo recursos, entonces tendría que venir y poner acá a hacer los recursos para que eso continúe la fabricación, o cancelarlo y poner al Axie a hacer en otra tarea. En fin, ya les digo, sobre cualquiera de estos temas les iré haciendo videos en el futuro, pero la idea en este era mostrarles cómo va el universo de Axie Infinity, las vías que he visto así a priori desde que estoy ahora volviendo a juego para ganar dinero, lo que necesita usted de invertir o no en el juego, bien, cómo puede entrar sin invertir y cómo entrar invirtiendo si se lo puede permitir. Solo me quedaría acá la idea de este video mencionarles Classic, y en Classic sí ya no se puede ganar SLP en Classic, ¿ok? Axie Classic, que por cierto ha sido totalmente reestructurado, al menos toda la interfaz, pero ya les digo, no se gana SLP acá. Donde único vi que se puede ganar SLP de momento es en el Coliseo Maldito. Tenemos un modo normal que se entra con, digamos, 100 de oro, y depende si vas ganando, puedes recuperar y aumentar esa ganancia. Y además tienes aquí una modalidad en premio que pagando 100 en SLP entras igual y puedes recuperar e incluso ganar mucho más de lo que entraste inicialmente. Eso sí, no puedes perder dos veces. Si pierdes dos veces, automáticamente estás fuera, ok. Tienes que o ganar 7 partidas o ganar 5, lo que sea. Por acá vas recuperando. Ya yo creo que aquí ya vas recuperando, pero si pierdes 2, estás fuera. Tienes que volver a comenzar. Tienes 2 intentos. Entonces nada, de cara a lo que les digo, al objetivo del video y lo que quería transmitirles, creo que está todo dicho. Cualquier duda me la hacen saber en los comentarios. Si el contenido que hago les gusta, como siempre, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.